Este dispositivo para demostrar la inducción electromagnética consta de dos bobinas enrolladas sobre un tubo hueco. Está vacío en el interior. Son dos bobinas, una de las terminales amarillas de 300 vueltas y encima de ella otra de 150 vueltas. Cuando un campo magnético corta a un alambre conductor, se induce en él una corriente. Para demostrarlo hemos conectado el multímetro a una de las bobinas de nuestro aparato y vamos a usar estos imanes y los deslizamos en el interior de la bobina y vemos cómo al moverlo se induce una corriente en la misma. Notemos que tiene que estarse moviendo el imán para que el campo magnético móvil corte las espiras. Si lo dejamos en el interior pero sin moverse, no se induce ninguna corriente. Tiene que haber movimiento del campo para que exista inducción. Ahora bien, un campo magnético en movimiento lo podemos generar no solamente moviendo un imán, sino con una corriente alterna. Si nosotros conectamos una corriente alterna a una de las bobinas, esta generará un campo magnético que inducirá una corriente en la segunda bobina. Nosotros vamos a conectar corriente alterna aquí y se va a inducir una corriente en la segunda bobina, la cual hará encender el foco que hemos conectado. Conectemos ahora la corriente alterna a la primera bobina y observemos lo que sucede. El foco no enciende. Sin embargo, si introducimos un núcleo de hierro en el interior de las bobinas, vemos cómo alcanza la luminosidad. Lo retiramos y conforme lo retiramos empieza a perder luminosidad. Esto sucede porque el núcleo vacío o de aire tiene muy baja permeabilidad y el campo magnético no logra establecerse con suficiente fuerza. El hierro es mucho más permeable para el campo magnético y las líneas de fuerza de campo magnético son mucho más intensas en presencia de un núcleo de hierro. Buenas tardes, profesora, compañeros. El día de hoy vamos a estar hablándole un poco sobre lo que es el simulador de inducción eléctrica que forma parte de la ley de Faraday y que los compañeros del otro grupo van a estar hablando más adelante. Básicamente, este simulador consta de un foco que pueden ver en pantalla. Este foco está conectado a una bobina, que es el componente del circuito eléctrico, que está compuesto por un alambre aislado que se enrolla en forma de hélice y que tiene un paso equivalente al diámetro de dicho alambre. Esta bobina puede ser una como la que vemos en pantalla, o pueden ser dos, una sencilla y una doble. Para este caso entonces vamos a estar trabajando la que es la doble para efectos prácticos, ¿no? En ese caso también tenemos la opción de colocar un voltímetro, que no es más que un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. Y también tenemos lo que es un imán, que es el encargado de generar el campo eléctrico y que se la pueden ver si activamos esta opción que está acá, ¿no? Entonces en ese caso el simulador es muy práctico. Tenemos una opción para cambiar la polaridad del imán y la inducción eléctrica se da cuando tenemos la bobina que ya les podemos ver en pantalla y un imán dentro de ella, ¿no? Para que haya inducción electromagnética, el imán tiene que estar en constante movimiento. Si podemos ver en pantalla, en el voltímetro ingresamos el imán y a medida que lo vamos acercando tenemos una lectura de voltaje negativa, y si lo giramos en dirección contraria tenemos una lectura de voltaje positiva. Las fuentes de voltaje tienen una polaridad positiva o negativa dependiendo de su orientación en el circuito. La polaridad en este caso lo da el imán, ¿no? Por eso te da la opción de poderlo cambiar a nuestra voluntad. Es importante recalcar entonces que si el imán se mantiene dentro de la bobina pero sin ejercer algún tipo de movimiento, el sistema no va a registrar voltaje. Para poder registrar voltaje, como les decía, tiene que haber un movimiento continuo del imán generando constantemente la corriente, ¿ya?
Entonces en este caso podemos ver que a medida que estoy moviendo el imán, la lectura del voltímetro, la aguja se mueve, ¿no?, en ambas direcciones, precisamente por la polaridad del imán. Un ejercicio que podemos ver es que en este caso el lado rojo del imán, que en este caso sería el norte, si lo introducimos, la lectura, como les decía, era negativa, y si volteamos la polaridad, evidencia entonces que el voltaje es positivo. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias, profesora. Compañero, a continuación el compañero va a estar explicando lo que continúa del grupo. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Javier Garay. Voy a explicarles un problema sobre inducción electromagnética. Una espiral circular de 0.2 metros de radio se sitúa en un campo magnético uniforme de 0.2 terabytes, con un subeje paralelo a la dirección del campo. Determine la fuerza electromotriz inducida en el espiral en 0.1 segundos y de manera uniforme. Vamos a tener 4 diferentes escenarios. Solo para aclarar, estos escenarios se va a afectar el flujo magnético final. El inicial se va a mantener el mismo. En el primero punto A se duplica el valor del campo, en el B se reduce el valor del campo a 0, en el C se invierte el sentido del campo y en el D se gira la espiral un ángulo de 90 grados en torno a un eje diametral perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces, tenemos que la fuerza electromotriz viene siendo la derivada del flujo con respecto al tiempo. La derivada del flujo viene siendo el campo magnético por la superficie. Para una variación uniforme sería sacar un promedio, el cual sería entre el delta del flujo magnético entre el delta del tiempo, que en este caso se mantiene en 0.1 segundos. Se duplica el valor del campo. Teníamos inicialmente que nuestro campo es 0.2, sacamos lo que viene siendo el flujo inicial, el flujo magnético inicial, sería, con la fórmula sería 2pi por r al cuadrado, que nos da 2.51 por 10 a la menos 2. Y para el flujo final simplemente multiplicamos por 2, ya que se duplica, y nos da que 5.03 por 10 a la menos 2. Utilizamos la variación uniforme y nos da que tenemos un valor de menos 0.5 voltios para el punto A. Para el punto B se anula el campo. El flujo inicial se mantiene. El flujo final al eliminar el campo sería 0, así que nos daría que sería 0. Como resultado de la variación uniforme tenemos que sería 0.25 voltios. Se invierte el sentido del campo. La situación inicial se mantiene la misma. Ahora, para la situación final tenemos que se forma un ángulo de 180 grados entre la superficie y el campo electromagnético. Con esto ahora nos da que el valor sería menos 2.51 por 10 a la menos 2 Weber. Entonces, utilizando la variación estándar, nos queda que al final es negativo, se sumarían y se haría el promedio, que nos daría 0.50 voltios. Y como último nos dice que se gira 90 grados la espiral a un eje diametral, lo cual nos mantiene la situación inicial la misma y la situación final. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Ávila, perteneciente al grupo número 1 y voy a presentar las conclusiones del tema de inducción electromagnética. Con la realización de la experiencia casera y el uso del simulador, pudimos observar cómo un flujo magnético variable era capaz de generar una FEM o fuerza electromotriz y una corriente eléctrica en un circuito cercano. Algunos de los factores o variables que observamos era cómo la intensidad del imán cambiaba la magnitud de la corriente inducida. Por ejemplo, entre más era la intensidad del imán, más grande era la corriente inducida por el flujo magnético variable. Esto quiere decir que la carga inducida es directamente proporcional a la intensidad del imán. También en el simulador observamos un circuito sencillo que consistía en una bobina y un foco, y había un imán en el cual podíamos pasar por la bobina
y eso generaba un flujo magnético variable, lo cual así generaba una corriente inducida en el circuito. Ahí observamos otra variable que afecta la intensidad de la corriente inducida, que era la cantidad de espirales que tenía la bobina. Y también entre más espirales había en la bobina, más grande era la intensidad de la corriente inducida. Y estas fueron las conclusiones a las cuales llegamos con la realización de este experimento y la simulación. Muchas gracias.